en el control de la terna estadounidense, van a realizar este partido. Ahí está Víctor Hugo Monzón, que tenía una recuperación rapidísima y muy efectiva para que el tenaz capitán del equipo nacional pueda participar en este juego tan importante. Les decía que hay posibilidad de un tiempo extra y de penales. Si por ejemplo Cuba llegara a ganarle a Guatemala 1-0, entonces va el alargue de 30 minutos. Y si no hay rompimiento de una potencial igualdad, entonces tenemos que llegar hasta la instancia de penales, porque no hay ni tercer partido ni absolutamente nada más después de esta confrontación. Ahí tienen a Carlos El Chato Martínez, a Kevin Sandoval, también a Edwin Westphal, Sergio Estuardo Rivera recuperado, Ricardo Antonio Piccinini y Víctor Hugo Monzón. O sea que se repite la alineación ganadora de hace 15 días en La Habana, algo normal. En tanto el señor Roberto Hernández, que es el director técnico de Cuba, sí tiene que producir. Les informa Televisión de su canal primero de Experiencia en Deportes y también Canal 3, el Super Canal. Este es el árbitro central, Julio Sales, con sus manos pidiéndole al hacedor del mundo porque nos brinde todas las bendiciones del caso y porque Guatemala pueda lograr el triunfo tan esperado, tan ansiado en esta mañana, para que continúe a un minuto de las 12 horas, o sea, que es lo que está esperando el señor Julio Salas para que se dé la orden de inicio. Va a sacar el equipo de Cuba, y en esta transmisión conjunta de Televisión y Canal 3, el Super Canal, ustedes van a recibir los 90 minutos de cubanos y guatemaltecos. Bien, se inicia el encuentro. La pelota está en poder del equipo cubano. Atención, recibiendo el balón, tratando de meterse. El equipo de Cuba está jugando con Noel Arguelles en la puerta. En la saga, José Rivero. O sea, el laboratorio, el centro, el Chato Martínez, totalmente pasado para que cabeceara Monzón. Y luego, en una difícil contención, el guardameta Noel Argüelles, que con la carga de un elemento como Edwin Westphal estaba perdiendo por segundos el balón, lo recuperó antes de que llegara un segundo hombre guatemalteco, en este caso Carlos Castañeda. El equipo nacional bastante nervioso en sus primeros movimientos. Jugada sobre todo Magua Dávila en el sector derecho, que hemos visto cómo después del gol anotado en Cuba ha tenido más atrevimiento y ha tenido mucha capacidad para el dribbling. Carlos Castañeda, que hace el pase para Byron. En la repetición ven ustedes cómo Byron le pega abajo un zurdazo al lado derecho del arquero Argüelles, que en forma muy segura atacó este balón, que hubiera puesto a Guatemala adelante en el marcador 1-0. Una vez más la repetición de la manera en que prendió ese balazo Byron Pérez. Tuvo el espacio y lo aprovechó, pero viene el guardameta para salir a cortar la trayectoria del balón. Y aquí estamos en el saque de meta. Noel Argüelles. ¡Gol de Cuba! ¡Gol de Carlos González en el minuto 41! El marcador se mueve. Cuba 1, Guatemala 0. El primer tiempo se dio la anotación de Juan Manuel Dávila. González, que ya había probado antes a Piccinini, lo había obligado a rechazar el balón para un tiro de esquina. Ahora yo les decía acá, cuidado cuando se veía que nadie llegaba al corte. Observen ustedes, entre los dos zagueros centrales vino el disparo, un latigazo hacia abajo a la izquierda de Ricardo Antonio Piccinini, haciendo estéril el vuelo del arquero, que todavía somató el piso como hace siempre que le perforan, que le hacen algún gol. Y entonces ahora estamos como al principio, la eliminatoria totalmente empatada, ya no vale el gol de Magua Dávila. Ahora está todo por arrancar en el trabajo de chapines y cubanos, y desde luego que anímicamente pues están mejor ellos, porque ya nivelaron la situación en tiempo corrido al minuto ya 42. Kevin Sandoval con la pelota, y aquí está la repetición una vez más de la manera en que se produjo el gol del equipo de Cuba. Ahí la toma González, el tiro, se lanzaba Piccinini. Se termina en los primeros 45 minutos con victoria parcial cubana y la serie empatada 1-1 entre Guatemala y Cuba. En esas jugadas
lo lamenta Sergio con ese gesto que ustedes le vieron en la toma de los compañeros. Movimiento que estaba realizando Sergio Estuardo Rivera, la mano de la saga del equipo cubano y el tiro penal que favorece a la selección nacional guatemalteca. Y esta es la oportunidad para el equipo de Guatemala de ponerse en ventaja en la ronda clasificatoria. Empataría este partido, y el tiro de Rivera y la mano clarísima de Regino Delgado, el capitán del equipo cubano. Cuando ustedes vieron la importancia de un jugador como Luis López Meneses al dar la corta y precisamente abrir de esa manera nuevos espacios para la ofensiva de Guatemala. Esta es la gran oportunidad que tiene Guatemala de empatar el partido e irse arriba en la ronda eliminatoria. Televisiete por esto y por mucho más, siempre, siempre adelante Byron Pérez. A tratar de fusilar al guardameta Noel Argüelles. Atención, este es un momento especial. Toda Guatemala pendiente de este instante. Al minuto 22 de la segunda parte se podría dar el empate del partido. Byron Pérez colocándose. Momentos de nervios, momentos de tensión que vive toda Guatemala. Byron Pérez, el balón en el punto del penal. Atención a la jugada. Ahí está Byron Pérez. La autorización del árbitro. Se encarrera. ¡Gol! ¡Gol de Guatemala! Byron Pérez envía el balón hacia el fondo del arco. Guatemala 1, Cuba 1. Bien, así que ustedes captaron la emoción acá de José Antonio. Otra vez un penal quizá no sale, como fue hace 12 años cuando Luis Villavicencio, yo estaba atrás de ese arco, ahí en el Mateo Flores, el guardameta Madera se me quedó viendo con una cara de pocos amigos. Al producirse la anotación, me dio brincar, diría, este está en contra de nosotros. Luis Villavicencio muy sereno, como lo fue ahora Byron Romeo Pérez Solórzano, ya con la vista en el objetivo, el balón, el toque, el guardameta Argüelles para su sector derecho. Así que estamos 1-1 y ahora vuelve a valer el gol de Juan Manuel Dávila, producido en el estadio Pedro Marrera. En tiempo, 23 minutos y medio, bien alojado el balón para provocar la explosión de toda la gente, y un penal 12 años después también puede servir mucho para el fútbol de Guatemala, para que arañando se pase al segundo turno, donde el muy bien organizado fútbol de Canadá, que tiene colores similares en su uniforme al que está usando Cuba ahora, se puede convertir en un obstáculo muy grande que se podría salvar nada más con una organización también nuestra en base a ese objetivo. Pero antes tenemos que recorrer un total de 21 minutos. Queda mucho todavía para que el equipo nacional pueda cantar victoria con lo mínimo, en este caso con el traslado a la segunda ronda eliminatoria. Así que 24 minutos de esta segunda parte del encuentro. El equipo de Guatemala logró el empate ante la selección nacional de Cuba. Por esto y por mucho más, Televisiete siempre, siempre adelante. Muy cerca estaba Dan Onelio Paniagua y pudo haber sido la segunda conquista del equipo nacional. Repetición, así le vi iba a hacer un gol a René Morales sobre Ricardo Jerez ahí en Reu por dormirse, de verdad. ¿Cómo es posible que levante el balón sin protegerse? El guardameta se avivó a Dan Onelio Paniagua como buen pescador. Observen ustedes la repetición en lo que quedaba de esa llegada, luego el toque de Paniagua. Vean ustedes la repetición en cámara lenta, la levanta y no se protege él. Por lógica, le dio la oportunidad al número 12 del equipo de Guatemala de lanzar ese tiro al arco, porque fue tiro al arco, y para buena suerte de los cubanos, eso hubiera sido una sepultura ya a esta altura, cuando andamos ya en el minuto 30. Tocando ahí Félix Alfonso McDonald. Atención, Guatemala todavía busca la victoria del partido. Ahí está Félix McDonald tocando en cortito para donde está Carlos el Chato Martínez. Martínez cambiando bien sobre la izquierda para Byron Pérez. Byron que levantó el segundo palo, llegando un cubano que es Casas, para enviar el balón hacia un nuevo tiro de esquina que favorece a la selección nacional guatemalteca. Mientras tanto el tiempo avanzando, 39 y medio tenemos ahora. Guatemala empatando 1-1 ante el equipo de Cuba. 90 minutos del partido. Guatemala 1, Cuba 1. Esta es una transmisión histórica y sin precedentes del canal Primero en Deportes de Televisiete. Siempre, siempre adelante. Con el drama, desde luego, vean a Noel Argüelles, el arquero cubano, bastante ágil ese guardameta, y
le quedó el gusto también a José Antonio con Luis Carlos. A él le tocó el gol cubano, a José Antonio el gol guatemalteco, las lágrimas de un muchacho, 24 años, aunque parece como estuviera riendo. Mostró ahí la dentadura este muchacho. Y para Televisiete, ahora en unión de Canal 3, el Super Canal, ha sido una transmisión importante, además de que, como se los vamos a analizar, el equipo de Guatemala está con vida para el siguiente turno eliminatorio. Otro jugador del equipo cubano en el césped lamentando esa postergación de las ilusiones. Ellos habían dicho que se preparaban para el 94, esto es para el 90, así que tienen a Isaac, otro de los elementos cubanos que no se ha aguantado, está pataleando un poco, llorando, lo llegan a consolar gente de la banca. Es el drama de la gente antillana. Jorge Isaac, número 7, de los mejores elementos que mostró en esta eliminatoria el cuadro del señor Roberto Hernández. Vean, aléjense, les dice Argüelles, no quiero hablar con nadie, ni aunque sean ustedes mis compañeros, tengo que reubicarme para ponerme en la realidad de que Cuba no sigue. Física, su anticipación fue admirable, eso sí. Yo supe de la lesión y lo fuerte que tuvo el capitán Monzón el día jueves. Esa recuperación con un tratamiento de aplicaciones de hielo y otras fórmulas que utilizó el sector médico del equipo nacional para ponerlo a tono para jugar el partido, y aquella fórmula de la virilidad y de la vergüenza de un Víctor Hugo Monzón contagió a la mayoría de sus compañeros para ir a tratar de conseguir, luego de la anotación de González, el empate del partido. A pesar de dar ese hándicap en su lesión, pareció como que no la tuviera Monzón con las fórmulas que aparecieron, hasta llegar a ese penal salvador a la altura del minuto 23, cuando un cruce entre Byron y también Sergio Estuardo Rivera, el tiro de el número 10, obligó al árbitro, el señor Julio Sales, por el cruce del capitán cubano Regino Delgado metiendo la mano, dar esa sanción máxima que tiene el fútbol de lanzamiento de 11 metros, muy bien cobrado por Byron Pérez, distinto a lo que hizo hace 3 años allá en Ciudad Victoria, cuando le regaló el balón al guardameta de la selección de Canadá. Esta fue otra gran oportunidad del cuadro de Guatemala, cuando se avivó Adán Onelio Paniagua y se equivocó a lo grande el guardameta Argüelles. Gran atajada de Piccinini cuando lo buscaban sorprender desde la media distancia, que fue otro aspecto en el que falló en la contención el equipo de Guatemala, dejando el espacio abierto para que llegara el disparo cubano, que ahora mostró más precisión que en el partido que les llevamos el 30 de abril, también transmisión histórica desde el estadio Pedro Marrero de La Habana. Queda ahora para las autoridades de la Federación y Comisión de Selección un sereno análisis de cómo se logró sortear con ese tremendo grado de dificultad y no con la mejor producción. Claro que en el aspecto de entrega la mayoría de jugadores pusieron lo máximo, tanto en el Pedro Marrero como acá en el Marquesa de la Ensenada, pero en lo futbolístico todavía queda la necesidad de conjuntar mucho más al equipo, y entonces se tendrá que decidir entre la prioridad de campeonato nacional y además la búsqueda de las fechas más adecuadas en el segundo semestre, cuando ese balonazo de Regino Delgado puso a temblar a toda Guatemala, porque el cubano número 14 podía resarcirse de su error involuntario de meter la mano provocando la jugada del penal, cuando llegó con espacio despejado totalmente para tratar de colocarle el balón a Piccinini. Sin embargo, en esas jugadas de espacio reducido, cuando tienen que serenarse los jugadores, pues no lo tuvo el capitán. Vean ustedes cómo la revoleó cuando tardíamente llegaba el cruce de dos elementos del equipo de Guatemala.